El ciclismo de élite mundial ha entrado en un estado de paranoia absoluta tras la filtración de un archivo de telemetría que nunca debió ver la luz pública. En los despachos más herméticos del paddock internacional, el ambiente es de un auténtico estado de sitio. No estamos hablando de una simple especulación de prensa o de un rumor de redes sociales. Estamos ante un escándalo institucional de proporciones bíblicas que ha sacudido los cimientos de las grandes escuadras. Los hechos ocurrieron en el territorio de Barcelona, un escenario que se suponía controlado por el orden establecido, un terreno donde las jerarquías tradicionales debían cumplirse al milímetro según los contratos corporativos. Sin embargo, lo que sucedió en ese asfalto catalán ha sido catalogado como un secreto de estado deportivo. Exactamente 11 segundos de pura violencia competitiva que el mismísimo Tadej Pogačar y su entorno más cercano intentaron borrar desesperadamente de los servidores oficiales de rendimiento. La narrativa oficial que Europa ha intentado vender al mundo durante las últimas semanas ha colapsado por completo ante la cruda realidad de los datos alternativos. Mientras las cadenas de televisión del viejo continente se esforzaban por mostrar imágenes editadas de camaradería aérea, control estratégico y sonrisas diplomáticas de cara a la galería publicitaria, las pantallas de los directores deportivos reflejaban una historia radicalmente distinta. Esos 11 segundos prohibidos representan el momento exacto en que la lógica del laboratorio fue triturada sin piedad. No fue un ataque coordinado ni una maniobra pactada en los coches de asistencia, fue un hachazo visceral, caótico e indomable ejecutado por el coloso latinoamericano, Isaac del Toro, quien no mostró el más mínimo respeto por los galones del indiscutible monarca del pelotón. Ver al líder supremo verse forzado a llevar su motor biológico al límite absoluto para intentar contener la hemorragia de tiempo ha sembrado el pánico total en las estructuras más millonarias del planeta. El origen de este escándalo radica en el intento sistemático de censura por parte de los intereses financieros que gobiernan este deporte a base de talonario y biomecánica rígida. Borrar esos registros de potencia y esos archivos de vídeo no era una simple cuestión de orgullo deportivo, era una necesidad comercial urgente para proteger un mito publicitario global que costó millones de euros construir. Las juntas directivas no invierten sumas astronómicas para que el mundo entero contemple cómo su máxima estrella es desafiada abiertamente en su propio terreno por una revolución indomable que corre con el cuchillo entre los dientes. Pero el asfalto no olvida, y la brecha cronométrica de esos 11 segundos ha quedado grabada a fuego en la moral de un pelotón que ahora sabe, con absoluta certeza, que la dictadura tecnócrata europea tiene una grieta insalvable que amenaza con derribar todo su imperio permanente, la tensión en los pasillos internos de los hoteles de concentración en Cataluña se volvió insoportable en el instante en que los ingenieros informáticos de la escuadra del Emirato comprendieron que la fuga de datos era masiva e irreversible. No se trataba de una simple lectura errónea de los ciclocomputadores de a bordo, era la constatación física de que, durante un intervalo exacto de tiempo, la jerarquía que dominaba el planeta entero con mano de hierro había dejado de existir. Los servidores centrales, que registran cada latido, cada vatio por kilogramo y cada respiración de las máximas figuras del circuito mundial, encendieron las alarmas de color rojo. Los gráficos tridimensionales mostraban un pico de fatiga neuromuscular en el monarca europeo que los preparadores físicos consideraban imposible para una jornada de esa naturaleza. Esos 11 segundos representaban el umbral prohibido donde la máquina perfecta del viejo continente fue forzada a operar en una zona de autodestrucción biológica para no quedar completamente en evidencia ante el mundo. En el interior de los vehículos oficiales de asistencia, la parálisis moral se transformó en una frenética carrera contrarreloj para aplicar un apagón informativo total. Los directores deportivos, con los rostros desencajados y la voz entrecortada por los nervios, exigían a los analistas de datos que eliminaran los registros de la plataforma compartida antes de que las escuadras rivales pudieran descargarlos. La directriz era clara: si los rivales lograban analizar la curva de recuperación del líder supremo durante ese ataque imprevisto de Isaac del Toro, el mito de la imbatibilidad absoluta se desintegraría antes de llegar a las grandes vueltas de la temporada. Obligar a un ciclista que cuenta con el respaldo de los mejores laboratorios científicos del planeta a vaciar sus depósitos biológicos en un repecho urbano simplemente para salvar el orgullo publicitario
ponía de manifiesto una alarmante falta de recursos tácticos frente al instinto salvaje del bloque latinoamericano. La desesperación institucional aumentó cuando se comprobó que el contraataque del joven mexicano no había seguido ninguna de las plantillas de esfuerzo que los ordenadores europeos simulan en invierno. Del Toro no midió su arrancada con el potenciómetro ni esperó a que el coche de apoyo le indicara el momento idóneo a través del pinganillo oficial. Lanzó su bicicleta hacia adelante con una cadencia extraterrestre, aprovechando la rigidez mecánica de los rivales como el arma definitiva de destrucción masiva. Ver la silueta del líder indiscutible retorcerse sobre el manillar, perdiendo la elegancia técnica y buscando desesperadamente el oxígeno que escaseaba en sus pulmones, fue un choque psicológico brutal para los gregarios de lujo que presenciaron la escena desde la retaguardia. Los tratados no escritos del pelotón, esos pactos de caballeros que protegen a las estrellas consagradas de sufrir humillaciones públicas en fases tempranas, fueron triturados sin miramientos por una revolución que corre con el cuchillo entre los dientes. Mientras el bloque corporativo intentaba contener los daños en los despachos jurídicos y administrativos, los rumores en la prensa internacional comenzaron a forzar una crisis de comunicación sin precedentes. Varios patrocinadores principales que invierten sumas de millones de euros para asociar sus marcas globales a la imagen de un campeón invencible y sereno exigieron una auditoría técnica inmediata de los eventos de Barcelona. Los directores ejecutivos no estaban dispuestos a financiar un tinglado publicitario que pudiera ser desmontado en televisión en vivo por un ciclista indomable que ignora la burocracia técnica europea. Las explicaciones oficiales que atribuían el incidente a un simple error de sincronización de los transpondedores de carrera recibidas, con absoluta incredulidad por una junta directiva que veía cómo las acciones de sus consorcios financieros sufrían el impacto del pánico deportivo internacional. El veredicto del asfalto barcelonés comenzó a circular de forma clandestina entre los propios ciclistas del pelotón, transformando la convivencia interna en un hervidero de desconfianza mutua y tensión precompetitiva. Los líderes de los equipos de segunda línea, aquellos que durante años se habían resignado a disputar los puestos secundarios del podio debido al monopolio del imperio del Emirato, comprendieron de inmediato el significado profundo de esos 11 segundos secretos. La vulnerabilidad del monarca había quedado expuesta. Su motor biológico, aunque extraordinario, tiene un límite de saturación láctica que puede ser alcanzado si se le somete a una presión caótica, visceral e impredecible. La dictadura de los laboratorios europeos había recibido su primer impacto directo, dejando al descubierto que los millones de euros en contratos y la rigidez táctica no ofrecen ninguna defensa mecánica cuando la carretera se convierte en una batalla de puro fuego interno y ambición indomable. La brecha abierta por la telemetría prohibida no tardó en provocar un incendio incontrolable en los cuarteles generales de los principales consorcios de comunicación que protegen la imagen del ciclismo del viejo continente. A pesar de los esfuerzos desesperados del equipo del Emirato por mantener un control absoluto sobre el flujo informativo, un grupo de analistas independientes logró desencriptar los archivos XML de rendimiento correspondientes al tramo decisivo de Montjuïc en Barcelona. Lo que descubrieron no fue solo un pico de vatios aislado, sino una anomalía competitiva que dejaba en ridículo la versión oficial emitida por los canales de televisión europeos. Los gráficos revelaban que, durante esos 11 segundos de terror, Isaac del Toro no solo había superado el umbral anaeróbico máximo de Tadej Pogačar, sino que lo había mantenido en un estado de parálisis táctica del que tardó varios kilómetros en recuperarse. En las redacciones de los diarios deportivos más influyentes de Francia e Italia, los teléfonos no dejaban de sonar. Los directores de comunicación de las firmas patrocinadoras presionaban activamente para retrasar la publicación de los informes biométricos, ofreciendo a cambio contratos publicitarios exclusivos y accesos privilegiados a los ciclistas para las próximas citas del calendario internacional. Era una auténtica operación de rescate corporativo diseñada para salvar el mito de la imbatibilidad. Sin embargo, la velocidad de la red y la indignación de la sesión de los aficionados cansados del ciclismo de laboratorio hicieron que el documento se volviera viral en cuestión de minutos. La máscara de la tranquilidad absoluta que Pogačar solía exhibir en las ruedas de prensa se había caído de forma definitiva, dejando al descubierto a un atleta humano,
vulnerable y profundamente afectado por la audacia de la nueva potencia latinoamericana. La desesperación se trasladó de inmediato al autobús oficial de la escuadra asiática con sede en Europa. En una reunión a puerta cerrada que se extendió hasta altas horas de la madrugada, los directores deportivos y los preparadores físicos se enzarzaron en una agria discusión sobre la gestión del esfuerzo de sus líderes. Las acusaciones mutuas reflejaban la impotencia de un sistema que se creía perfecto. Unos culpaban a los ingenieros de software por no prever la aceleración desestructurada de Del Toro en las simulaciones de pretemporada, mientras que otros señalaban la alarmante falta de reflejos mecánicos de un bloque de gregarios que ganan salarios astronómicos y quedaron completamente eliminados de la jugada al primer cambio de ritmo salvaje del corredor mexicano. La rigidez de las directrices tácticas había vuelto a convertir a una de las estructuras más ricas del planeta en una víctima propicia para la imprevisibilidad y el coraje visceral. Mientras el bloque continental se desgastaba en auditorías internas y comunicados de prensa redactados por comités de crisis, la figura del capo latinoamericano cobraba una dimensión casi mítica entre los propios integrantes del pelotón. La estrategia de Isaac del Toro había demostrado que el verdadero poder estratégico no reside en el número de asesores científicos que viajan en el coche de apoyo, sino en la capacidad de forzar al rival a competir en una zona de caos absoluto, donde las calculadoras tácticas se quedan mudas y solo cuenta la resistencia biológica pura. Los patrocinadores alternativos, aquellos que buscan asociar su imagen a la rebeldía y al cambio de era permanente, comenzaron a mover sus piezas en el mercado financiero, preparando ofertas que amenazan con desbancar los monopolios económicos que han gobernado el asfalto europeo durante las últimas 2 décadas. Al amanecer del día siguiente, la atmósfera en la línea de salida reflejaba una tensión insoportable. Las miradas esquivas entre los dos protagonistas de la polémica confirmaban que esos 11 segundos no habían sido un simple lance de carrera, sino el acta fundacional de una nueva dictadura competitiva. Los planes millonarios diseñados en los despachos corporativos de Europa yacían destrozados bajo la cruda realidad de unos datos que ya nadie podía borrar. La sentencia estaba dictada en el asfalto y la vieja aristocracia del pedal se preparaba para una jornada de alta montaña con el miedo reverencial de quien sabe que el orden establecido ha sido liquidado sin piedad y que la corona del ciclismo mundial está a punto de cambiar de manos de forma irreversible. El sonido de los rodillos de calentamiento a la mañana siguiente ya no transmitía la concentración profesional de los días de gloria, era una marcha fúnebre para la aristocracia continental. Con los datos de los 11 segundos circulando en los dispositivos móviles de cada mecánico, masajista y gregario del circuito, la parálisis moral se instaló definitivamente en el búnker del imperio del Emirato. Las reuniones tácticas previas a la etapa se convirtieron en un escenario de reproche mutuos donde las jerarquías sagradas se disolvieron por completo. El mánager general, con los ojos inyectados en sangre tras pasar la noche en videoconferencias con los directores ejecutivos de las multinacionales patrocinadoras, exigió un juramento de lealtad absoluta en la carretera, quien no esté dispuesto a reventar su motor biológico para proteger el mito de la marca que se baje del autobús ahora mismo. La respuesta de los gregarios de lujo, esos ciclistas de élite que perciben salarios millonarios únicamente por controlar el ritmo del pelotón, fue un silencio sepulcral que delataba una insubordinación total. El pánico generalizado se había apoderado de sus piernas al comprobar, a través de las filtraciones de la telemetría, el nivel de destrucción neuromuscular que Pogacar había sufrido para intentar cerrar el hueco ante Isaac del Toro. Ninguno de ellos estaba dispuesto a arruinar el resto de sus contratos anuales en una persecución suicida contra un fenómeno indomable que corría ajeno a los dictados del potenciómetro. Las alianzas de conveniencia con otras escuadras del viejo continente para imponer una censura táctica en el asfalto fracasaron de inmediato. El miedo a sufrir una pájara monumental en directo dejó a la escuadra asiática completamente aislada ante su propia crisis institucional. Mientras tanto, en la zona de exclusión del paddock, los abogados de las firmas financieras comenzaron a preparar las notificaciones formales de penalización económica. La directriz corporativa era implacable.
La humillación pública sufrida en Barcelona violaba los acuerdos implícitos de exclusividad mediática y dominio competitivo. El ciclismo de laboratorio, concebido como un producto publicitario perfecto y sin fisuras, había quedado expuesto ante el mundo entero como un sistema obsoleto y vulnerable. Las cláusulas de los contratos millonarios que antes blindaban la soberbia de los capos europeos estaban siendo trituradas por las juntas directivas, abriendo una grieta financiera que amenazaba con provocar la quiebra moral del orden establecido antes de que la carrera llegara a su desenlace. Definitivo, el cruce definitivo por la línea de meta en la última cumbre no dejó espacio para las dudas tácticas ni para las justificaciones de los analistas de rendimiento. Lo que el pelotón internacional presenció fue la consumación de una dictadura deportiva absoluta, un juicio final sobre el asfalto que dejó a las estructuras del viejo continente sumidas en una bancarrota moral y deportiva sin precedentes en la era moderna. Los directores generales de los consorcios financieros, aquellos que durante años manejaron el deporte con la frialdad de una junta de accionistas, contemplaban el podio con la parálisis moral de quien sabe que sus costosas máquinas de laboratorio han sido trituradas por un ciclismo visceral, salvaje y completamente inmune a las métricas del potenciómetro. La nueva dictadura impuesta por el corredor latinoamericano obligó a las grandes potencias a aceptar que el rendimiento humano no se puede programar en una hoja de cálculo. Los contratos multimillonarios que antes blindaban la soberbia de los capos tradicionales ahora pendían de un hilo en las mesas de los departamentos jurídicos. Los patrocinadores principales, furiosos por la humillación pública sufrida en directo ante millones de espectadores, ordenaron congelar de inmediato las primas de rendimiento de toda la aristocracia europea, exigiendo una reestructuración histórica profunda en los métodos de captación de talento, preparación biomecánica. La crisis institucional se trasladó de inmediato a los cuarteles generales de los equipos de vanguardia, donde esa misma noche comenzó una purga masiva de ingenieros de rendimiento y directores tecnócratas. El ciclismo de laboratorio ha muerto definitivamente a manos de una revolución latinoamericana dispuesta a gobernar el asfalto con sus propias leyes de hierro. Las grandes marcas ya no buscaban ciclistas dóciles formados en academias científicas. Ahora redirigían sus llamadas hacia el bloque revolucionario, asumiendo que el futuro de las grandes vueltas le pertenece a la imprevisibilidad, al instinto destructivo y al fuego interno de quienes corren con él. Cuchillo entre los dientes sin pedir permiso a la historia.